Ahora sí. Entonces, estos modificadores de acceso nos van a, que vamos a utilizar sobre las diferentes clases que desarrollemos, nos van a permitir cambiar la visibilidad sobre alguna característica específica, ¿no? O sobre algún comportamiento específico. En general, se siguen ciertas reglas, ¿no? O sea, por convención, vamos a ver que los atributos van a estar ocultos y solamente van a ser accesibles a través de sus comportamientos, o sea, a través de los métodos. Y ahora les voy a explicar el por qué. Entonces, vamos a un ejercicio que ya hemos desarrollado bastante, o sea, creo que ha quedado muy claro, pero vamos a volver a este mismo, que es el de las clases personas que hemos visto el día anterior, ¿no? O la última clase en el caso de los que vinieron el jueves de la semana pasada, ¿no? Entonces, clase persona, teníamos cuatro atributos: nombre, apellido, DNI, domicilio. Teníamos varios comportamientos aquí varios comportamientos de creación de persona. O sea, podíamos crear una persona de diferentes maneras. O sea, cuando usábamos un constructor, cuando le damos vida a un objeto en particular, lo podíamos crear de diferentes maneras. Con nombre, apellido, DNI, domicilio, especificarlos a todos ellos. em, Solo con nombre, apellido, DNI, o simplemente ingresándolos por teclado. Entonces este constructor no tiene parámetros. Em, Cualquiera de ellos es válido, ¿no? Ya vimos cuándo podemos utilizar uno u otro, depende en realidad de cómo es que queramos resolver el ejercicio o cómo es que queramos que nos ingresen esas características. Y luego habíamos visto el método mostrar, que simplemente nos hacíamos que un individuo, una persona en particular, un objeto persona, nos diga cuáles son sus características, cuáles son sus atributos. Y aquí teníamos un ejemplo. Simplemente, bueno, aquí nos pedía declarar una persona, tenemos que ingresar los datos por teclado. Ejemplo. Y entonces ingresamos los datos de esa persona, creamos esa persona otra vez mediante el constructor. Aquí hay varios constructores de varios objetos. O sea, estamos empleando varias veces el comportamiento del constructor para diferentes entidades y simplemente mostramos los datos de todas y cada una de estas entidades que hemos declarado. Nada más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Esta es la única manera que tenemos de acceder a estas características, o que tenemos de mostrar, por ejemplo, el nombre de uno de estos objetos, y resulta que no. Eh, Al menos con el nivel de visibilidad que tienen de momento nuestros atributos y nuestros comportamientos, nosotros podemos acceder a ellos de otras maneras. O sea, no es necesario, eh, al menos de momento, como está construida nuestra clase persona, existen otras formas de mostrar sus datos. Yo podría decir system.out.println y, por ejemplo, acceder aquí y decir Luis.apellido, ¿no? Perdonen, ahí está. Entonces, de esta manera, yo estoy mostrando aquí el apellido de una entidad en particular, ¿no? Entonces, si ejecuto de vuelta, van a ver que al final, perdón, voy a descomentar voy a comentar esto, ingresar los datos de esa persona, y como ven, aquí me aparece el apellido. Lo mismo con su atributo nombre, lo mismo con su atributo DNI, lo mismo para cada uno de sus atributos, puesto que yo no cambié mediante ningún modificador la visibilidad o el acceso que tenemos a ese atributo, a esa característica. Entonces, em, esto puede parecer bueno, ¿no? O sea, yo lo que podría hacer, en lugar de tener estos comportamientos, en lugar de definirlos, podría pensar, yo puedo hacer esto y es lo mismo. O sea, yo puedo definirlo cuando quiera, entonces me es innecesario, o sea, yo puedo hacer el mismo comportamiento que
que el método que he definido, sin necesidad de tener que invocar al método, ¿no? O sea, hago lo mismo que hace mostrar, y no es necesario llamar a ese método en concreto, ¿no? Aquí, perdonen, estoy modificando. Me olvidé de cambiar los dis. Ahí está. Como ven, aquí muestro lo mismo que muestra este método acá. Entonces, al final de cuentas hacen lo mismo. Entonces, para qué sería necesario, entonces, para qué sería necesario tener estos comportamientos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve definirlos si lo podemos hacer sin necesidad de ellos? Y bueno, a pesar de que nosotros podamos acceder a estos, o sea, nosotros no solamente podemos acceder a estos atributos para mostrar sus datos, sino que también podemos acceder a ellos para modificarlos. Entonces, si este es el DNI de Luis, yo como tengo acceso a ese atributo porque no tiene ningún modificador de acceso que restrinja justamente, que me restrinja a mí como usuario el cambiar su valor, yo lo que puedo hacer es luis.dni igual a, y entonces cuando ejecuto esto, em, he modificado el DNI y dijimos, y esto lo sabemos ya por convención, ¿no? O sea, el DNI es un valor único para cada persona y no importa cuántas veces regamos o sea, la identificación, ¿no? Siempre ese valor es único para toda persona. Entonces, si yo no restrinjo el acceso a un atributo, como es en este caso el DNI, yo puedo modificar esto cuando quiera. Y en este caso, quizás el DNI ya es algo importante, ¿no? Para una persona, pero imaginen que mi clase no fuera persona, imaginen que mi clase fuera de una cuenta bancaria, de una tarjeta de crédito. Si yo no restringiera el acceso a un atributo, como por ejemplo ser el saldo de una tarjeta de crédito, alguien ajeno o yo mismo, lo que podría hacer es intentar acceder directamente a ese atributo y cambiarlo de manera malintencionada. Podría sumar, restar, o sea, alterar ese saldo, alterar un valor importante que yo necesito en ese objeto. Entonces, existen muchos casos en los que necesitamos ocultar esa información, que solo sea accesible si es que llamamos al comportamiento, porque cuando nosotros llamamos al comportamiento es que tenemos ese permiso, o que quien ha construido la clase nos ha dado esa posibilidad porque piensa que no está violando ningún protocolo, no está rompiendo ninguna ley o la lógica que debe tener esa misma estructura, ¿no? Entonces, eh, buenas tardes a los que están llegando. Entonces, la idea que tenemos ahora es que debemos modificar el acceso a ellos. Y justamente para eso es que nos van a servir estos modificadores de acceso de los que les venía hablando. Vamos a poder utilizar alguno de estos tres modificadores dependiendo de qué tanto queramos ocultar, o sea, el nivel de visibilidad que queramos que tenga nuestro método o atributo. De momento vamos a tocar los métodos, en un momento hablamos de los atributos. Disculpen, perdón, primero hablemos de los atributos, en un momento tocamos los métodos, que el comportamiento también está ligado a los atributos, en este caso en particular, en cuanto a lo que se refiere al acceso. Así que, bien, comencemos con el primero. Public, como lo dice su nombre, es el modificador público o de acceso más amplio. Entonces, el método o el atributo que sea que modifiquemos e identifiquemos como público, nos va a decir siempre que va a ser accesible desde cualquier punto de vista. O sea, estemos dentro de la clase persona, o sea, estemos perdonen, dentro de este archivo persona.java y dentro de esta estructura public class persona, como ven, todo esto se encuentra dentro de la plantilla o de la clase, ¿no? Eh, Estemos donde estemos, cuando nosotros decimos que un atributo es público, como es el caso de nombre, aquí que yo lo estoy identificando, ¿no? Esta variable nombre, este atributo nombre, esta característica va a ser visible aquí adentro siempre. Eso de por sí, ¿no? Por ser público. Pero además va a ser accedido desde cualquier otra clase, como por ejemplo test persona, ¿no? Donde estoy creando instancias específicas
de mi clase persona. Entonces yo lo que puedo decir es Luis.nombre es igual a, y no sé, y le cambio el nombre a Luis. Entonces sigue habiendo un problema, ¿no? A pesar, o sea, el atributo, disculpen, el modificador de acceso público para el atributo nombre no nos soluciona el problema. Que sea público un atributo o sea, nos sigue llevando al mismo estado. Ya sea que no pongamos ningún modificador, es exactamente lo mismo a poner un modificador, a poner un modificador público, ¿no? O sea, no poner modificador es lo mismo que nombrar de manera explícita que un atributo es público o que un método es público. Entonces, para Java es lo mismo decir public string nombre que no decir nada y decir string nombre. Es lo mismo. O sea, Java sobreentiende que si nosotros no ponemos un atributo bajo el modificador público, este ya va a ser público de por sí, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Si ustedes no especifican ningún modificador, Java entiende que es público. Por eso está pasando exactamente lo mismo que antes, ¿no? O sea, yo sigo pudiendo modificar de manera directa un atributo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema del acceso? Con el modificador private. Private lo que nos va a permitir, justamente como dice su nombre, privado en inglés, nos va a permitir limitar el acceso y la visibilidad que tengamos de un atributo o de un método solo a la clase. Entonces, si no nos encontramos dentro de la definición de esta clase, dentro de este modelo, esta estructura, este molde otra vez, varias interpretaciones de clase, si no nos encontramos aquí dentro, ese atributo que nosotros o método que nosotros hemos definido como privado no va a ser visible. Entonces, si yo cambio, como ven, nombre a private, lo sigo pudiendo usar aquí, o sea, sigo pudiendo hacer dis.nombre o aquí, por ejemplo, dis.nombre, o sea, lo sigo pudiendo usar dentro de la clase porque es privado, o sea, es privado para la clase, pero no lo puedo utilizar desde otro lugar. O sea, no puedo acceder de manera directa desde otra clase, desde otro programa, desde otro proyecto eh, dentro de Java. Entonces, si yo digo Luis.nombre ahora dentro de mi test, lo que me dice es que no puedo realizar una modificación. De hecho, no solo no puedo realizar una modificación del nombre, sino que tampoco lo puedo mostrar. Como ven, me está tirando un error aquí también. O sea, yo no puedo acceder de ninguna manera. No le puedo cambiar su valor y tampoco puedo preguntar cuál es el valor que tiene ese atributo, ¿no? O sea, no puedo conocerlo simplemente. No es visible para cualquier otra clase que no sea en la que está definida. ¿Se entiende la diferencia entre público y privado? O sea, ¿se entiende cuándo es que puedo acceder y cuándo no? Sí, tampoco se puede importar cuando es privado. No se Eh, puede importar tampoco a a importar, te otra, refieres al proyecto a o otro proyecto, sí. ¿Se puede importar a otro proyecto? podrías importarlo, disculpen, yo podría importar aquí persona, o sea, lo podría llevar, por ejemplo, a este otro proyecto, pero ¿qué va a pasar? Esto sigue definido como privado y como sigue definido como privado, no lo voy a poder usar tampoco en este otro proyecto. O sea, siempre que ustedes declaran privado, solo se ve dentro de la clase. Estén donde estén, si están en una clase distinta a persona, esta característica nombre no es visible. Solo lo podés tocar aquí adentro en la clase persona. Para Ok, todos y cada una de las clases se cumple eso. Si vos declaras un atributo, o sea, una característica o un comportamiento como privado, solo es visible aquí dentro de su definición. Perfecto. Entonces, para solucionar lo del DNI, que teníamos ese error hace un rato, lo que vamos a hacer es declarar todo como privado. Y es importante que todo sea privado, es importante que todos y cada uno de los atributos sean privados, porque nosotros necesitamos que solo sean modificables mediante sus comportamientos, es decir, mediante sus métodos. Esta estructura que seguimos, este patrón de
mantener los atributos siempre privados y solo que sean accesibles por su comportamiento se conoce como encapsulamiento. Nosotros, para conocer algún atributo, para preguntar por alguna característica de em, de un objeto en particular, lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje, o sea, consultarle a través de un método o comportamiento. Siempre se tiene que seguir esa regla. El paradigma orientado a objetos sigue siempre esa estructura y esa normativa. Solo podemos acceder a un atributo, otra vez lo repito, a través de sus métodos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahora solucioné un problema, ¿no? Yo ya no puedo hacer luis.dni, por ejemplo, igual a esto. O sea, yo ya no lo puedo cambiar de manera directa. Está perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero preguntar por su nombre, ¿no? O sea, yo puedo preguntar por ese valor. O sea, me gustaría a mí preguntar cuál es el nombre de esa persona sin tener que llamar al método mostrar. Imagínense que para mí no es relevante conocer ni su apellido, ni su DNI, ni su domicilio. No me interesa. Solo quiero saber su nombre. O, por ejemplo, solamente me gustaría saber cuál es su domicilio. Entonces, el comportamiento mostrar que nosotros hemos definido no me sirve tampoco porque me está mostrando información de sobra. ¿Qué puedo hacer yo? Yo debería poder acceder a un atributo para consultar solo por ese atributo que yo necesito. Entonces, otra vez, volvemos a caer en el mismo problema. Ya limité algo, pero he limitado el acceso directo a un atributo, pero no tengo método que me permita acceder, o sea, que bajo ese recurso, ¿no? Bajo un comportamiento me permita acceder a ese atributo que yo quiero. O sea, yo no puedo consultar cuánto vale un atributo si no he definido un método antes. Y es justo a lo que vamos a ir la clase de hoy. Disculpen. Bien. Entonces, el día de hoy, lo primero que vamos a ver son los métodos de acceso. Así como lo dice su nombre, son métodos, comportamientos especiales que nos permiten acceder a un atributo en particular, ya sea para preguntar por el valor que tiene, o sea, para consultar por él, o para modificar un valor o guardarlo por primera vez. Entonces, estos dos métodos de acceso se conocen como setters y getters. En concreto, lo que yo necesito para resolver el problema o sea, para poder preguntar por el nombre sin tener que acceder directamente a ese atributo, sería crear este método de acceso conocido como getter, ¿no? Entonces, vamos a definirlo. Disculpen, voy a ir acá. Los pueden construir donde quieran, ¿no? O sea, yo los estoy, como ven, no estoy siguiendo un orden en particular. En general, los atributos siempre los definimos primero y luego definimos los comportamientos. Y el primer comportamiento que se suele definir siempre es el constructor, pero eso es una convención, ¿no? O sea, en general entre los programadores seguimos esa regla, pero no está escrita en ningún lado. Eh, no está escrita en ningún lado. Nadie les dice que no puedan definir primero el método mostrar y después el constructor, ¿no? Esto lo estoy aclarando porque alguno tal vez piensa que el orden importa. Para Java, a Java le da lo mismo, pero ya es simplemente por convención otra vez, o sea, entre los programadores solemos seguir ese tipo de estructura. Em, Hay programadores especializados que se dedican a ordenar el código, o sea, que sigue un cierto patrón específico. Todos y cada uno de sus programas tienen que seguir ese orden. De hecho, las variables se tienen que llamar de cierta manera en concreto, pero bueno, es algo muy, muy específico, ¿no? Si no les importa o no quieren ser tan rigurosos, que es lo normal cuando están aprendiendo a programar, no los voy a forzar y tampoco lo recomendaría, ¿no? En principio pueden ordenarlo como prefieran. Pero bueno, eh, entonces vamos a construir un getter, vamos a construir un método get, un método para obtener, para conocer el atributo nombre. Entonces vamos con esto. Para comenzar, y esto lo aclaro desde ahora, todo getter y setter vamos a tener que declararlo bajo el modificador público.
Esto es importantísimo. Así como yo les dije, todo método eh, constructor tiene que ser público, también todo getter y setter debería ser público. En general, casi todos los métodos, todos los comportamientos deberían ser públicos. Y en un momento aclaro por qué. Pero la idea entonces sería string get nombre. Entonces, return this.nombre. Entonces, esto es un getter. Nosotros en este comportamiento decimos, yo quiero obtener el atributo nombre, aquí pueden verlo, this.nombre, que es una cadena de texto, o sea, un tipo de dato string. Entonces, cuando yo tengo un objeto en particular, cuando yo tengo una entidad en específico, lo que digo es luis.getNombre. Entonces ahora, cuando yo ejecuto mi programa, puedo consultar, perdón, aquí me comí una llave, perdona. Ahí está. Disculpen, borré una llave de más. Ahora sí. Ahora cuando yo le pregunto su nombre a Luis, lo hago a través de un comportamiento. Entonces me dice cuál es el nombre de Luis. Em, esto, esto sí es válido. Yo puedo acceder a un atributo siempre y cuando sea bajo un comportamiento, sea bajo un método. Y esos métodos, en particular, esos métodos especiales que son para conocer solo un atributo en concreto, se conocen como getters. Entonces, si yo quiero conocer el nombre de una persona, digo get nombre. El objeto, get nombre. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, el domicilio de una persona en particular, entonces voy a definir en mi clase siempre, clase persona, public, el domicilio es una cadena de texto, entonces string, o sea, el valor que voy a obtener como resultado es un string, y digo get domicilio. ¿Y qué valor de retorno tengo? O sea, ¿cuál es el resultado que obtengo? Y bueno, justamente el atributo, ¿no? This.domicilio. Entonces, cuando yo pregunto por el domicilio a través del método getDomicilio, obtengo ese atributo en concreto que es una cadena. Entonces yo puedo preguntar ahora por el domicilio de Luis. Y ahora conozco, bueno, Luis en concreto no tenía domicilio, ¿no? A ver, lo voy a... Ahí está. Ahora sí. Ahora Luis me muestra cuál es su domicilio. Entonces, de esta manera, yo puedo siempre crear, cuando necesite acceder a un atributo en particular para conocer qué valor tiene, ¿no? No para modificarlo, utilizo un getter. ¿Se entiende entonces qué es un getter? O sea, solo para hacer consultas lo pueden utilizar. O sea, ya sea para mostrarlo por pantalla o, por ejemplo, para, perdón, o por ejemplo, para hacer una pregunta por él. O sea, yo puedo decir luis.getNombre.compareTo. O sea, yo aquí lo que estoy preguntando es, ¿el nombre de Luis es Luis? O sea, es redundante, ¿no? Pero podría preguntar si no por su domicilio, ¿no? Quizás podría preguntar quizás de esta manera. El domicilio de Luis es San Luis a, bueno, en alguna altura, ¿no? Entonces, yo cada vez que necesite hacer una consulta, ya sea para mostrarlo, para llevarlo a alguna interfaz gráfica, para hacer una consulta por él en una condición como es if, podría hacer un while, podría hacer un for, para hacer cualquier consulta por un atributo, por cualquier característica de un objeto en particular, lo que debo hacer siempre para acceder a
otra vez a un atributo en concreto, es utilizar un getter. Si necesito si necesito conocer más de un atributo, entonces voy a tener que llamar a más de un método getter. ¿Se entiende entonces? Perfecto. Entonces, yo ahora puedo consultar por justamente todos los atributos de una persona, pero no puedo modificarlos. Entonces, imaginemos que Luis quiere cambiar de nombre. O imaginemos que Luis, cuando registró sus datos en una aplicación, por ejemplo, escribió mal su nombre. Digamos que Luis, en vez de escribir Luis, se comió la U. Tocó la tecla de espacio o algo y simplemente no la digitó y no revisó su nombre. ¿Qué puede pasar, no? A más de uno tal vez se habrá confundido al teclar, o quizás en el teléfono a veces pasa que simplemente escribimos una letra de más, o etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y deberíamos poder cambiar algunos atributos en ciertos casos. Entonces, para cambiar, cómo yo hago para cambiarle el nombre, el atributo, si ya no puedo acceder a él directamente? O sea, yo ya no puedo hacer Luis.nombre y volverlo al valor que debería ser. O sea, yo no puedo hacer esa modificación. Entonces, lo que voy a necesitar ahora es otro comportamiento que me permita alterar el valor de un atributo en particular. Y esos comportamientos, esos métodos, se conocen como setters. Así como un getter nos muestra, nos da el valor de un atributo en particular, un setter modifica un atributo en particular. Entonces, si yo quiero cambiar el nombre de una persona, lo que debo hacer es siempre dentro de la clase, ¿no? Siempre dentro de la clase que estoy definiendo, es crear un método público. Siempre van a ser void los métodos setters, en general, y definirlo de esta manera. Lo que hago es siempre cuando defino un setter, es decir, public void set el atributo que quiero modificar. Si quiero cambiar el apellido, entonces el método se va a llamar setApellido. Si quiero cambiar el DNI, el método se va a llamar setDNI. Entonces, public void set y siempre el atributo que quieren cambiar. En mi caso, otra vez, lo que quiero cambiar es el nombre, ¿no? String nombre. Y siempre, todos y cada uno de los setters que creen van a tener un parámetro. O sea, van a recibir el valor con el cual va a ser modificado su atributo, en este caso nombre, ¿no? Entonces, digo que dis.nombre, o sea, el nombre de ese objeto en particular, ¿cuál va a ser ahora? El que me pasaron por parámetro. Entonces, todos y cada uno de los setters que tengan van a tener esa estructura. Por ejemplo, si una persona se quiere cambiar el apellido y quiere pasar a tener el apellido, digamos que tiene el apellido paterno y quiere pasar a tener el apellido materno por razón X o viceversa, ¿no? Lo que vamos a decir es, para definir ese setter, es decir, public void set apellido, siempre un parámetro, un único parámetro, que ese parámetro va a ser del tipo que tenga ese atributo. O sea, disculpen, como apellido es string, entonces el parámetro va a ser string. Y lo que modificamos dentro, o sea, la parte del algoritmo de ese setter va a ser this punto, el atributo que quieran modificar, y va a ser igual, o sea, se va a hacer una asignación con el parámetro que estemos recibiendo. Entonces, ahora, mediante esos setters, yo puedo cambiar algunos atributos de Luis. Le digo Luis.set nombre, o sea, ahora el nombre de Luis va a pasar a ser Luis, ¿no? Porque al inicio lo había tipeado mal. O porque simplemente Luis de verdad quiere cambiarse de nombre, digamos, quiere dejar de llamarse Luis, o sea,
cambia de identidad completamente, etcétera, ¿no? O sea, le pueden pasar estas cosas a entidades de la realidad. Entonces, cuando yo ejecuto, ahora sí me muestra el valor correcto. Si yo no hiciera este cambio, como ven, Luis, su nombre está mal escrito. Pero yo siempre que quiera cambiar algún atributo, que quiera alterar su valor, lo voy a hacer mediante un setter, ¿no? Uno pensaría, y ahora yo lo digo, eh, podría cambiar mi DNI, o sea, podría tener un setter de DNI, o sea, tendría lógica. El DNI es único, correcto, Emilio. No tendría sentido que yo tenga un setter del DNI. Hay algunas cosas, y esto, o sea, así como vimos que se puede modificar un atributo que sea privado a través de un comportamiento, a veces por simple lógica, o sea, por cómo es la naturaleza de esas características, nosotros no podemos modificarlas ni siquiera bajo un comportamiento. O sea, ni siquiera con un setter deberíamos poder cambiar el valor, en este caso el DNI, ¿no? Porque un DNI es único y no deberíamos darle siquiera la posibilidad al usuario de poder cambiarlo. Entonces, el setter de DNI como tal no debería existir. ¿Cuál sería un caso extremo para esa persona? Que ese DNI lo haya escrito mal y quiera modificarlo, ¿no? Ese sería un caso extremo, pero en teoría, si una persona escribió, digitó mal ese dato, debería haber por detrás, y esto ya lo digo en casos grandes, ¿no? Debería haber un sistema que corrobore que ese DNI fue ingresado correctamente. Si ese DNI no existe en ninguna base de datos o no existe cuando están verificando, entonces esa persona eh, tampoco debería existir en la realidad. Eso yendo a grandes criterios. Pero a lo que quiero llegar con esto es que hay atributos que no deberían poder ser modificables bajo ningún concepto. Ni siquiera que además que sean público un atributo, ya estamos rompiendo el paradigma orientado a objetos. Si es privado y es modificable con un comportamiento, quizás estamos rompiendo la lógica de la realidad. Entonces, eh, hay cosas que no podemos hacer ni siquiera así. Lo mismo para los getters, ¿no? Quizás quizás hay algunas características que no deseamos mostrar a las personas. Por ejemplo, el número de tarjeta de crédito de alguien o alguna clave en particular que tengan o una contraseña, quizás no debería ser visible, o sea, no deberíamos poner ningún método get para esas cosas, ¿no? Esos atributos deberían ser siempre privados para cada uno. Entonces, eh, a veces lo que nos limita a construir, o sea, a codificar un setter o un getter es simplemente la naturaleza del problema. ¿Se entiende entonces cuándo crear getters, setters? No, no hay ninguna duda ahí de por medio. Una pequeña consultita. Em, Tenía una amiga que trabajaba en un banco y ella me decía que ellos pueden acceder a la información restringida del banco. Eso es real, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Imagina que en última instancia esto no va a ir para, o sea, el usuario común de tu programa va a ser quizás si estás creando clases, cuentas bancarias o tarjetas de crédito, o sea, si estás creando un programa orientado a eso, la persona que lo va a usar en general es un contador, ¿no? O sea, va a ser alguien que puede hacer esas modificaciones, o sea, que él tiene los permisos para hacerlo. Pero en esos casos, otra vez, estamos viendo algo muy sencillo, muy trivial. En esos casos, ¿qué va a pasar? Esa persona, en todo caso, si se puede crear esos comportamientos que modifican atributos tan concretos, lo que va a pasar es que nosotros dejamos un registro. O sea, cuando alguien modifica un atributo, ¿qué podemos decir? Que entre medio, por ejemplo, si alguien cambió su nombre, se guardó se guardó un registro de que esa persona, de que ese responsable realizó un cambio
dentro de nuestro sistema. Entonces, en esos casos, sí, se hizo perdón, se registró un cambio. Entonces, por ejemplo, si el contador X realiza un cambio, disculpen, entra un método que modifica el saldo de una persona o que cambia o que no, o que pregunta por algo muy privado como es un número de tarjeta de crédito, ¿no? Porque para ellos debería ser visible. Eh, entonces, se deja un registro dentro del programa de que esa persona accedió. O sea, no es que un contador también o que alguna persona cualquiera puede entrar, cambiar, modificar los datos. O sea, siempre dejamos, en general en esos programas, nosotros siempre dejamos una marca, decimos, esta persona hizo tal cambio, esta persona realizó algo, porque de otra manera nuestro programa les deja libertad a cualquier persona de que haga lo que quiera, ¿no? O sea, podría ser la persona más responsable del mundo, pero no deberíamos dejarle, o sea, no deberíamos dejar esa libertad. Entonces, vamos a ir mejorando otra vez estas clases, vamos a ir haciéndolas más seguras y vamos a ver que esto se puede mejorar, ¿no? O sea, este setter, aunque sea muy sencillo, otra vez, aunque hay algunas cosas que se pueden o no modificar por la naturaleza que tienen, em, nosotros deberíamos guardar, o sea, deberíamos mostrar o hacer estos cambios o estas modificaciones. Con el tiempo lo vamos a aprender, pero está perfecta esa aclaración, ¿no? O sea, un contador podría ver los números, por ejemplo, si tienen tarjeta de crédito en un banco en concreto, él podría ver sus datos. De ahí a que los use, está cometiendo un delito, ¿no? Pero obviamente siempre se deja un registro de eso. Si una persona utiliza nuestra tarjeta de crédito, por poner un ejemplo, eh, vemos quién usó esa tarjeta. O sea, siempre se sabe quién hace qué cosa. O sea, quién pasa por nuestros programas. Y eso es ese registro que dejamos, eso lo lleva a cabo el programador. O sea, él decide en qué momento en que está construyendo el programa justamente, eh, qué información es la que deja visible al público o cómo es el registro que vamos a realizar. Em, bien, acá me preguntan algo de un ejercicio, disculpen. No sé si se entendió la respuesta, quizás no sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias, gracias. Perfecto. Entonces, me estaban preguntando por esto, disculpen. Em, Esto de aquí que hice hace un rato, recuerdan, les había dicho, yo si quiero, además de mostrar un atributo en particular a través de un getter, lo que puedo hacer es compararlo mediante un if, un else, o sea, alguna estructura de control. Entonces, ¿por qué esto lo estoy igualando a cero? O sea, no entienden esta sentencia. Em, si ustedes comparan dos números, preguntamos, o por ejemplo, con una variable, podríamos decir, el valor que tiene esta variable, digamos que x es entera, ¿no? Es igual a 10, o sea, lo que decimos es, ese valor en concreto es igual a 10. Si es verdad, entonces esto es true, se realiza la sentencia dentro de este bloque if, y si no, se debería realizar o no una sentencia en un bloque else, ¿no? Lo que estoy haciendo, la pregunta que estoy haciendo aquí, es análoga a esto. Si nosotros comparamos números enteros mediante estos valores, o sea, mediante estos relacionales que son igual o distinto, menor, mayor, etcétera, cómo nosotros comparamos una cadena de texto con otra cadena de texto. Como una cadena de texto, o sea, como un string, es un tipo de dato complejo, o sea, no es primitivo, es un objeto, una cadena, o sea, un string también es un objeto, más cosas relacionadas al paradigma. Lo que vamos a necesitar es un comportamiento, o sea, vamos a necesitar un método que nos permita relacionar una cadena de texto con otra cadena de texto. Entonces, ¿qué hace compare to? Bueno, si el domicilio de Luis es, disculpen, está acá arriba. Si el domicilio de Luis es este, cuando yo digo Luis.getDomicilio, lo que estoy diciendo es compara esta cadena con esta que yo te estoy pasando por parámetro. Entonces está diciendo, eh,
cómo es esto de aquí respecto a esto de aquí. Y ahora respondo a esta pregunta. ¿Por qué pongo acá un igual a 0? Bueno, este comportamiento, compare to, nos devuelve valores enteros. Nos devuelve 0, o sea, el resultado de esta comparación nos devuelve 0 si son exactamente iguales las dos. O sea, si el domicilio de Luis era San Luis 1212. O sea, si era exactamente igual la cadena que estoy comparando con la que estoy pasando por parámetro, entonces me devuelve 0. O sea, estoy diciendo, el primer string es exactamente igual al segundo string. Eso es lo que representa, ¿no? Y eso es lo que estoy preguntando acá. Esto es exactamente igual a esto. Si me devuelve mayor que 0, estoy diciendo, esta primera cadena es lexicográficamente mayor que esta cadena de acá. O sea, eh, hasta esta parte son iguales, ¿no? SAN, SAN. Entonces, ¿qué es mayor? ¿J o L? Bueno, eh, L concretamente es mayor, ¿no? Entonces, esto me va a dar un valor menor que 0. Me va a dar, por ejemplo, no digo exactamente el número, sé que es negativo, ¿no? O sea, sé que es menor que 0. Me va a dar, por ejemplo, menos 121. Entonces, cuando esta cadena de acá, o sea, es alfabéticamente, si lexicográficamente es la palabra correcta, ¿no? Es menor que esta de aquí, entonces me devuelve un valor negativo. ¿Y qué pasa si esta cadena es lexicográficamente mayor que esta de acá? Por ejemplo, em, disculpen. Entonces, Sarmiento, SAR mayor que N, ¿no? O sea, la tercera letra es la que cambia y aquí vemos que esta debería ir o sea, debería ir al final del alfabeto si quieren verlo, o es mayor lexicográficamente. Entonces, como esta es mayor que esta, entonces me devuelve un valor mayor que 0, o sea, un entero positivo. Eh, ¿Se entiende entonces la comparación? Disculpen, creo que ya había aclarado esta duda antes, pero eh, por si, por si acaso, Joana, no sé si se entiende. Perfecto. Igual, de hecho, te voy a mostrar. Puedes verlo en un print. Mira, system.out.println. Y lo que muestro es la comparación entre los dos. Entonces, cuando yo ejecuto, me muestra un valor. En concreto, me da -2 porque, perdón, aquí está. Me da -2, o sea, esa es la diferencia entre los dos. Es menor San Juan que San Luis, lexicográficamente, obvio. Entonces, bajo ese criterio, decimos que este primer elemento es menor que este otro. Si fueran exactamente iguales, me daría 0. De hecho, lo podemos ver. Ahí está. Entonces, ¿ves? Ahí me da 0. El domicilio de Luis es exactamente igual al que estoy comparando, por el que estoy consultando. Podría ir por ejemplo. Entonces, ahí me da un valor positivo, un entero positivo. Entonces, son detalles simplemente. Cuando vayan probando, cuando necesiten hacer consultas por cadenas, como saben que esto es un error fuerte, no sé por qué. Bueno, como saben que no pueden comparar directamente o sea, no pueden comparar eh, mediante menor, mayor, etcétera, o sea, no pueden utilizar un operador relacional entre objetos complejos, siempre ustedes van a tener que realizar estas consultas. Vamos a ver igual con algunos ejemplos más adelante sobre esto. Entonces, continúo, disculpen. Ya vimos para qué utilizar estos métodos de acceso, entonces ya sabemos eh, qué estructura deberían llevar nuestras clases. Siempre nuestros atributos van a ser privados y nuestros métodos deberían ser públicos. O sea, si no fueran públicos nuestros métodos, o sea, perdón, vuelvo al ejemplo, si, por ejemplo, eh,
por ejemplo, si set nombre, o sea, el método que modifica el nombre no fuera público y fuera privado, aquí yo tengo un problema, porque ahora que es privado, como es privado, solo es visible dentro de la clase, solo es accesible dentro de la misma clase persona. Y aquí tenemos un problema porque si yo intento modificar el nombre, esté donde esté, mientras no sea en persona, no voy a poder realizar el cambio. Entonces, aquí hay un problema. Por lo tanto, todos nuestros métodos deberían ser públicos, o casi todos nuestros métodos. Si surge algún ejemplo en particular en el que podamos utilizar un método público, se los voy a enseñar y les voy a mostrar el por qué, pero en general, y al menos con los ejercicios que vamos a ver en el primer y segundo TP de objetos, casi toda la unidad creo, no es necesario crear un método privado. En general, siempre deberían ser públicos. O sea, siempre que nosotros creemos un objeto de esa clase, deberíamos poder realizar ese comportamiento. Si no fuera público el comportamiento, estamos diciendo que esa persona no puede hacer eso, o al menos no lo puede hacer fuera de su clase. Entonces, es importante. Em, y ya que estamos hablando de que los métodos deben ser públicos, entonces respondo a esto que quizás les quedó con duda la clase anterior. Yo les dije, todo constructor tiene que ser público y toda clase tiene que ser pública. Si yo vuelvo privado un constructor, estoy diciendo que no voy a poder crear ningún objeto, ninguna entidad en particular de esa clase, porque otra vez es inaccesible fuera de la clase persona. Entonces, por eso no tiene sentido declarar con otro modificador que no sea público a todo constructor. Ahí la respuesta a eso. Si ven alguna pregunta dentro de los exámenes eh, de objetos, que si no me equivoco quedan unas 3 semanas más o menos, en mayo 6, si no me equivoco, está fijado. Es múltiple choice el examen, por cierto, por si no han visto las notificaciones. Pero bueno, si encuentran si encuentran en algún examen o en alguna pregunta algo como esto y ven que un constructor es privado, entonces saben que es un error, ¿no? O sea, sabrían que eso está mal declarado. Siempre todo constructor público. Y en general, casi todos los comportamientos de una clase deberían ser públicos. Porque si no, no serían modificables nuestros atributos que deben ser privados eh, para que nadie los altere de manera directa. O sea, nadie malverse información sobre una persona en particular. ¿Y por qué toda clase también debe ser pública? Porque si fuera privada, entonces volvemos al mismo problema. Si el constructor fuera privado, no podemos darle vida a un objeto. Si la clase fuera privada, la clase sería inaccesible también fuera de ese proyecto.java, ¿no? O sea, si yo estoy ahora en este otro proyecto, en este otro programa, cualquiera sea, yo no puedo declarar ningún objeto persona. De la misma manera, debería ser siempre pública toda clase. Entonces, en general, deben seguir esas pautas. ¿Se entiende? Muy bien. Eh, perfecto. Entonces, continuemos. No me voy a detener mucho más en esto. Vamos con... bueno, aquí como ven, otra vez es otro ejemplo de clase persona. Aquí tienen un constructor en particular, algunos comportamientos, y aquí pueden ver que están declarados como siempre como privados los atributos. Bueno, esta es una definición más formal. En general uno también aprende a diferenciarlo con el tiempo. Al principio es normal confundirlo. Lo que son parámetros y argumentos. Verán, dependiendo del momento en el que, ya sea que estemos invocando o estemos declarando un comportamiento, eh, las partes de ese método en concreto, o sea, de ese comportamiento, o sea, los parámetros, los datos de entrada que recibe
ese comportamiento pasan a llamarse o parámetros o argumentos. En concreto, si estamos dentro de la clase, por ejemplo en persona, nombre, apellido, DNI y domicilio, o sea, estos 4 datos que recibe el comportamiento constructor de la clase persona, se conocen como parámetros. Nombre es primer parámetro, apellido es segundo parámetro, DNI es tercer parámetro y DOM o domicilio es el cuarto parámetro. Fuera de la clase, en realidad fuera de la definición de ese constructor, se conocen como argumentos. Entonces, esto lo corrijamos. Luis es argumento del constructor persona. Parada es argumento del constructor persona. Este documento es argumento del constructor persona y San Juan 101 es argumento del constructor persona. ¿Por qué hacemos diferencia entre ambos? Porque los parámetros son siempre, o sea, son siempre los mismos. Me refiero a que son genéricos. O sea, estamos diciendo cuando al crear una persona, al utilizar el comportamiento constructor de una persona, esta va a tener un nombre, un apellido, un DNI y un domicilio. No le estamos diciendo cómo se va a llamar esa persona, ni le estamos diciendo cuál va a ser su apellido, ni su DNI, ni su domicilio. Estamos diciendo que que va a tener o va a ser necesario nombrar esas características, esos datos de entrada, esos parámetros, para poder crearlo. Si yo no los pusiera, por ejemplo, el DNI, estaría llevando un problema, ¿no? Porque aquí yo no puedo construir a una persona. Entonces, los parámetros eh, dependen, dependen de qué objeto hayamos creado y dependen del momento. En cambio, los argumentos son específicos y nos permiten ver en un momento en particular, van a variar en función a otros. O sea, el primer argumento del constructor persona es Luis en este caso, o sea, para este objeto. Pero el primer argumento, o sea, el argumento que representa el nombre de una persona, en este caso se llama Emilio, porque es para este objeto. O sea, dependiendo del objeto que estemos creando, el argumento cambia. Dependiendo del objeto que llame al comportamiento, el argumento puede ser distinto. Es variable. Entonces, no sé si se entiende la diferencia entre ambos. Uno, si quieren verlo de manera un poco más simple, los parámetros están dentro de la clase, dentro de la definición de la clase, y los argumentos son variables y están fuera de la definición de la clase. O sea, cuando creamos los objetos. Bien. Tienen algunos ejemplos también. No son en los setters, por ejemplo. Bastante sencillo. Por ejemplo, en setNombre, esto de acá es el único argumento, disculpen, el único parámetro del setter. Y aquí en test, cuando utilizo setNombre, este Luis es argumento del comportamiento setNombre. Entonces, como ven, no es muy relevante la definición. Esas son definiciones formales, o sea, formas en que deberían llamarse dependiendo de la instancia en la que nos encontremos a cada uno de estos datos, eh, de estas variables que forman parte de cada comportamiento, pero bueno, si no les importa mucho aprenderlo, no es necesario, al menos al inicio, estaría bueno que con el tiempo, aunque sea, vayan aprendiendo la diferencia entre uno y otro. No es muy complejo otra vez la diferencia. Depende del momento y depende del lugar en el que estén consultando por ese parámetro disculpen, argumento en este caso y parámetro en este. No mucho más que eso. Pueden encontrar preguntas como esa dentro del cuestionario. Probablemente. No va a ser muy compleja. A lo mejor tienen una definición de una clase y tienen un programa que crea objetos
en cuál de estos empleamos un argumento y en cuál empleamos un parámetro. En la definición de la clase otra vez van a estar, en la definición del comportamiento va a estar el parámetro, y cuando utilicemos al objeto, como ven, yo siempre nombro un objeto en particular, va a estar acompañado ese comportamiento em, de un argumento en concreto. Vamos entonces con otro tema. Valor de retorno, esto ya lo hemos explicado, ya vimos métodos antes en realidad. Vimos que para devolver un valor, o sea, para poder obtener un valor como resultado de realizar un comportamiento, de realizar una operación o una funcionalidad, nosotros necesitamos utilizar la sentencia return para obtener ese valor en concreto. En las clases es muy fácil de ver. Cuando nosotros estamos definiendo un método, vemos que, por ejemplo, disculpen, si yo quiero conocer el nombre de una persona, yo voy a tener que tener un método get, ¿no? de ese atributo, y voy a tener una sentencia return con el atributo en concreto. O sea, yo lo que obtengo, el valor de retorno de la operación getNombre, es el valor del nombre de esa persona. O sea, si esa persona se llama Luis, entonces este comportamiento me devuelve la cadena Luis. Si esa persona se llama Emilio, getNombre me devuelve Emilio, la cadena Emilio. Si esa persona se llama Silvina, este comportamiento me devuelve la cadena Silvina. Lo mismo para todos y cada uno de los getters que tengan, o de los métodos que tengan un valor de retorno, ¿no? Aquí, como ven, todos y cada uno de estos que tengan un return siempre van a tener asociado un valor en concreto. Puede ser de cualquier tipo, ¿no? Yo aquí especifico que es entero. Podría tener, por ejemplo, si quiero conocer el DNI de una persona, public long get DNI, return this.dni. Entonces, obtengo el número entero que representa el DNI de una persona en particular. Por ejemplo, muestro luis.get DNI. Entonces yo aquí muestro cuál es el DNI que tiene Luis. Entonces son valores de retorno. O sea, son, digamos, es el producto o el resultado de realizar una tarea, y lo obtienen a través de un valor en concreto, a través de una variable. Si su comportamiento no necesita devolver un valor, porque dentro del proceso realiza el cambio y no es necesario mostrar de ninguna manera un resultado, entonces esos métodos no van a tener sentencia return, y por lo tanto se van a denominar como void. O sea, si un comportamiento es void, nos dice que no existe sentencia return dentro de la definición de ese comportamiento, ¿no? Entonces, un ejemplo, otra vez muy claro, son los setters. Si yo quiero alterar el nombre de una persona, no me interesa a mí tener una sentencia return. O sea, no necesito devolver un dato diciendo, por ejemplo, que se cambió el nombre, ¿no? Yo solamente cambio el nombre y esa es la operación. O sea, realizo la tarea y sé que cuando hice esta sentencia, cuando hice esta asignación, el nombre de esa persona en particular fue modificado. Como esa es toda la tarea en sí, o sea, esa es la esencia del comportamiento, no necesito realizar una sentencia capturando ningún valor, no necesito devolver ningún resultado de esta operación, porque el resultado lo vemos plasmado en el cambio del nombre, porque este atributo va a ser distinto. Entonces, cuando no exista sentencia de return eh, dentro de un comportamiento, no van a tener que especificar ningún tipo de dato, otra vez porque no hay valor de retorno asociado. Entonces, en esos casos especificamos void. Profe, una preguntita antes de seguir. Sí, Aquí las entradas de los strings o la información se hace por teclado, ¿no es cierto? Yo quiero saber si sería pertinente en cada método poner
una sentencia de control. Por ejemplo, imprimir la información que el usuario entró por teclado, imprimir esa información y preguntarle si es correcta la información. Claro, vos, por ejemplo, decís que cuando alguien setea un nombre, preguntar si es el nombre correcto, ¿no? Por Claro, ejemplo, sí, aquí. como para, sí, quiero saber si eso es un bueno o un mal uso. em, en general es contraproducente, porque mira, si una persona por ahí solo quiere cambiar su nombre, ¿no? Entonces no hay problema y solo es una modificación. Pero eh, es que hay un asunto aquí, ustedes otra vez solamente están viendo, en realidad lo que estamos viendo ahora solamente es, o sería asociado a lo que es backend dentro de un proyecto más grande, ¿no? O sea, ustedes no están viendo ninguna interfaz gráfica. En realidad, a ustedes no les interesa tener ningún print aquí o sea, no les interesa mostrar nada por la consola. En general, ustedes cuando realizan uno de estos procesos, cuando realizan un proceso y quieren consultar al usuario por algo, eh, no lo van a hacer a través de la consola. O sea, no van a utilizar un println o algún otro método para que se vea aquí. La consola en realidad que nosotros vemos es solo para el programador, porque el usuario final debería tener, en la mayoría de los casos, una interfaz gráfica donde visualizar. O sea, debería tener alguna pantalla o algún pop-up o algún mensaje en el que él pueda saber qué es lo que pasó. O sea, él ve plasmado gráficamente los resultados de nuestros procesos. Si vos cambias el nombre, imagínate, disculpa, acá tengo una ventana al costado, imagínate que aquí tengo todos y cada uno yo tengo una ventana en la que se ven las características de la persona que yo estoy construyendo. Imagínate que estoy registrando mis datos en una página web. Entonces, como vos ves los datos plasmados ya en la misma página, o cuando te registras en Google, por ejemplo, como vos ves los datos dentro de una interfaz gráfica, dentro de unos labels y demás, en los que puedes escribir tu nombre, o sea, no tiene sentido que mientras estás, o sea, cada vez que estás confirmando o cada vez que estás ejecutando una operación, le estés preguntando si son correctos esos datos. De eso ya se encarga la interfaz gráfica, no el comportamiento en sí. Otra vez, eso es algo difícil de ver cuando no tenés la interfaz ahora a mano, ¿no? O sea, no pueden ver ustedes todavía cómo es el cambio. Pero eso no es necesario que los pregunten dentro del comportamiento. En general, otra vez, las clases, sus comportamientos y sus atributos resuelven tareas específicas. En concreto, los comportamientos, ¿no? Hacen una tarea específica y no necesitan pararse de por medio. Si ustedes, al menos ahora que están programando, comenzando a programar, quieren poner esos mensajes para que tenga un poco más de lógica, ¿no? Cuando los prueban y que sea un poco más didáctico, lo pueden hacer. O sea, no digo que esté mal, pero en proyectos más grandes no es necesario. No van a tener que pararse por esos detalles tan ínfimos. Si están encargados de desarrollar la parte gráfica o la parte web, ¿no? De su proyecto, entonces sí, ahí deberían ustedes centrarse en eso. Em, bien, aquí Emilio consulta. Que estás haciendo un ejercicio del TP y cuando usas return no te da el valor del resultado de la operación, sino que te está dando una dirección de memoria. Lo podemos ver, probablemente estás obteniendo el valor en el que está un objeto, ¿no? Disculpen, ¿estás haciendo de casualidad este ejercicio? Perdón, sí, el ejercicio número 3 del TP que estamos desarrollando ahora. Sí, el 3 sí. Eso tiene que ver, lo que estás obteniendo es una referencia, no estás obteniendo el valor resultado. Vos lo que tendrías que, em, claro, pasa que vos estás obteniendo el valor, o sea, dónde está almacenado la dirección de memoria de la variable suma, no estás obteniendo el valor de la suma, porque vos estás haciendo dos cosas ahí. O sea, en return, disculpen, lo voy a compartir ahora perdonan.
Lo comparto ahora por pantalla porque quizá alguien tiene dudas sobre eso. Em, Voy con esto. Miren, lo que está pasando es esto. Aquí Emilio tiene una clase eh, de números enteros, es un ejercicio del práctico. Y lo que tiene es esto. Lo que tiene es esto de aquí. O sea, él tiene un comportamiento, digamos, número entero va a tener un... O sea, él está haciendo la representación de un número entero, que es un dato primitivo, pero lo está viendo a través de un objeto. O sea, es un objeto que tiene asociado solamente, o sea, que como único atributo tiene el valor de ese número entero. Esto es lo que sería un grapper. Esto sería equivalente a un integer, ¿no? Integer con mayúscula. Eh, entonces, él estaría, el ejercicio 3 básicamente les pide que construyan un grapper. Em, y bueno, y el problema que tenés acá es que lo que te va a dar es el valor, o sea, lo que te va a dar es la referencia de esta variable, no te va a dar el valor que tiene esa variable. Si querés el valor de la suma, entonces lo que deberías hacer es esto. Suma en una sentencia. Y bueno, y decir que la suma es un entero, ¿no? O en todo caso un long si es que son muy grandes, ¿no? Y esto debería cambiar también. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, y les muestro, esto es lo correcto, como ven, aquí no me tira errores y tampoco va a haber un problema interno cuando se invoque este comportamiento. Lo que pasa es esto, si vos realizás return suma de A más B, acá ocurre algo. Return lo que hace es devolver, va a devolver o sea, te va a devolver un valor, en realidad te va a devolver la variable y su contenido. Entonces te va a devolver un número, ¿no? Te debería devolver en tu caso un número entero, aquí un int. ¿Qué ocurre? Como vos estás realizando una asignación, entonces tiene que resolver dos cosas simultáneamente. Entonces, ¿cómo resuelve esto Java? O sea, ¿qué hace primero? Primero hace la suma y te da y luego hace la asignación y luego hace la sentencia return, o te devuelve el valor de la variable suma, ¿no? Que todavía no está inicializada, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, ¿qué tarea hace primero? Asigna, devuelve o suma. Como hay varias operaciones que están en conjunto ahí, que están en conflicto, es por eso que tenés el problema. El resultado, o lo que deberías hacer, es una operación más sencilla. Si no realizas una asignación dentro de la sentencia return, no vas a tener problema. Porque primero se va a resolver esta suma y luego se va a realizar la sentencia return. Si quieres asegurarte, por si en algún momento tenés una expresión más grande, ¿no? O sea, acá tenés A más B nada más, pero podrías tener una operación combinada, no sé, un producto, una suma, una potencia, combinación de operaciones de objetos complejos, da igual. Los pones entre paréntesis y entonces se resuelve todo lo que está aquí dentro y luego esto se asigna. Entonces, de esa manera no deberías tener errores con la suma de esos números enteros, ¿no? Eh, Probalo, decime qué tal quedó y bueno, si el error tal vez radica en otro lado, lo resolvemos. Pero bueno, continuando, perdonen, continuando con lo que estábamos, ya que vimos valores de retorno y demás, van a tener otra vez otros ejemplos dentro de las diapositivas, pero bueno, el, el otro tema que quería ver hoy, que es muy importante también, es la sobrecarga. Ya les había hablado, fuera de las clases y los objetos que creamos, o sea, eh, que todos estos objetos van a contar con ciertas características y comportamientos, es importante también definir algunas de las propiedades que tienen las clases. Una de ellas es la sobrecarga. En algún momento veremos, de la semana que viene, veremos herencia y polimorfismo, que son de las más potentes de las características de estas propiedades que tienen las clases. Pero bueno, todo es un momento, ¿no? La sobrecarga, en particular, lo que nos permite es eh, declarar bajo el mismo nombre dos comportamientos distintos. Pueden realizar lo mismo,
Y si realizan lo mismo, lo hacen de maneras diferentes. O sea, me refiero, yo por ejemplo, podría sumar números de a pares, o sea, tener un valor y otro valor y sumarlo, o podría tener, por ejemplo, un comportamiento sumar y tener tres valores, ¿no? O sea, tener un objeto que realice sumas y que lo haga de a dos elementos o que lo haga de a tres elementos. Todo esto es válido. Pero ¿qué ocurre? Estos dos comportamientos están bajo el mismo nombre. Entonces, este mecanismo que tiene Java para utilizar comportamientos bajo el mismo nombre, dependiendo de la cantidad de parámetros que reciba, se conoce como sobrecarga. O sea, realizamos una tarea bajo el mismo nombre, pero que lo hace de manera distinta. O sea, ambos comportamientos suman, pero este suma de una manera y este suma de otra manera. Otro ejemplo que podemos ver con lo que veníamos trabajando es que nosotros, disculpen, cuando utilizábamos el comportamiento mostrar, perdonen, voy a borrar esto que estábamos viendo, puedo comentar en realidad. Problema. Entonces, como ven, con lo que veníamos trabajando, cada vez que un objeto persona, o sea, que una entidad en particular utilizaba el comportamiento mostrar, nos decía su nombre y nos mostraba también su DNI y su domicilio. Bueno, nosotros podríamos decir también, quizás no quiero mostrarle toda esa información a las personas. Quizás solamente quiero decirle mi nombre y como comportamiento de muestra, o sea, como presentación, ya basta. Entonces, disculpen, voy a cambiar esto a público. Recuerden, los comportamientos deberían ser públicos en general. Entonces, lo que voy a hacer es sobrecargar el comportamiento mostrar. Entonces, ¿cómo lo sobrecargo? Simplemente defino public void mostrar. ¿Y qué digo? Como ven, de momento me está tirando un error porque son exactamente iguales los dos. O sea, para Java, como este mostrar no tiene ningún parámetro y este mostrar tampoco tiene ningún parámetro, ambos son iguales. Yo tengo que diferenciarlos de alguna manera. Aunque las operaciones se llaman igual, tengo que poner una diferencia. ¿Y cómo lo hago? A través de sus parámetros. Yo, por ejemplo, podría decir, em, yo podría decir, bajo un parámetro que me diga toda su información completa o que la limite solo a su nombre. Podríamos decir, si quieren, utilizar este parámetro y que solo se presente bajo un criterio, ¿no? O sea, que solo diga su nombre o que diga su nombre y su apellido. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a crear este nuevo comportamiento. Disculpen, lo voy a cambiar. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando nosotros llamemos a mostrar, cuando nosotros llamemos este comportamiento, dependiendo de si lo hacemos con 0 parámetros o con un parámetro, va a realizar una cosa u otra. Entonces yo en concreto lo que digo es que cuando yo quiero mostrar una persona y limitar, restringir la información que quiero mostrar, lo que voy a tomar en cuenta es este parámetro que tengo acá. Si este parámetro es verdadero, o sea, si solo quiero mostrar el nombre, pueden ver así si quieren para que esté más claro. Sería lo mismo preguntar sin el igual igual a true, para Java es lo mismo. Son consultas idénticas. Lo que digo es, si esa persona solo quiere mostrar su nombre, o sea, este parámetro es verdadero, entonces lo que digo es, eh, perdón, lo que hago es usar un print y decir mi nombre es tanto, nada más. O sea, es toda la información que necesito bajo este comportamiento. Si si este parámetro es falso, o sea, si no quiero mostrar solo mi nombre, o sea, si no quiero solamente decir mi nombre, entonces me presento bajo mi nombre y apellido completo. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar toda la información sin ninguna restricción? Entonces, no pongo ningún parámetro y sé que voy a mostrar mi nombre, mi apellido, mi DNI y mi domicilio si es que lo he especificado bajo el constructor, ¿no? Entonces, ahora cuando yo llamo mostrar, por ejemplo, disculpen, ejecuto de vuelta, como ven, sigue funcionando igual.
Luis me muestra toda su información, Ana también, Emilio también y Silvina también. Si yo quiero que, por ejemplo, Ana solo me diga, por ejemplo, Ana solamente quiere, o sea, nos dice true, o sea, solo quiere mostrar su nombre, es la única información que quiere comunicar, lo que yo voy a decir es esto. Luis se va a presentar con todos sus datos completos y Ana solo va a decir su nombre. No quiere o no necesita, o para resolver el problema que estamos justamente tratando de especificar bajo estas clases, eh, no, no le es necesario mostrar más información. O sea, no le es necesario realizar el otro comportamiento sobrecargado. Entonces, en ese caso, muestra solo el nombre que tiene, ¿no? Si dijera false, entonces Ana dice su nombre y su apellido. En general, para cualquier comportamiento que ustedes necesiten definir bajo el mismo nombre, o sea, que se llamen igual, mostrar en este caso, ustedes pueden poner parámetros dentro de esos comportamientos y que realicen la misma tarea de manera diferente. Ambos comportamientos muestran información de la persona, pero lo restringen un poco la información en algunos casos. En concreto aquí solamente quieren el nombre y o el apellido. En este caso, quieren mostrar toda la información a secas siempre que se pueda. Y en general ya habíamos visto un tipo de sobrecarga, solamente que no habíamos especificado el concepto, no habíamos formalizado. Los constructores, como ven, yo tengo varios tipos de constructores, o sea, tengo varias formas de crear una persona. Todos y cada uno de ellos son métodos sobrecargados. El constructor, el comportamiento constructor o el método constructor está sobrecargado, porque yo puedo crear una persona especificando su nombre, su apellido, su DNI y su domicilio, o crear una persona solo con nombre, apellido y DNI, o sea, sin el domicilio, o puedo crear una persona sin especificar bajo ningún parámetro esos atributos que va a tener, sino que se ingresan internamente por el escáner, o sea, yo los tengo que digitar por el teclado. Entonces, si yo digo que una persona va a ser creada bajo el constructor persona sin parámetros, estoy utilizando el constructor sobrecargado sin parámetros. Si estoy empleando 4 parámetros, entonces estoy empleando un constructor sobrecargado también. Entonces, siempre que ustedes vean que un método se repite, o sea, en cuanto a su nombre, hay métodos con nombres idénticos que devuelven el mismo valor. Esos métodos están sobrecargados y dependen siempre de cuántos parámetros tengan. ¿Cuál es el principal, podríamos decir, o cuál es el más importante? En realidad es irrelevante. Java, si quieren saber en qué orden los interpreta, o sea, cuál lee primero cuando se está ejecutando, y bueno, va a ser el primero que definan. O sea, el primero que encuentra cuando ustedes buscan el método mostrar es justamente el que han definido al inicio, el que no tiene parámetros en este caso, ¿no? Y luego identifica este. Pero obviamente, si yo, por ejemplo, si yo declaro en el constructor, para poner como ejemplo, si yo uso el constructor sin parámetros, entonces, por más que haya otros métodos que se llamen igual, no va a utilizar estos en los que yo he dicho que debo especificar información. Lógicamente va a utilizar el que le corresponde. O sea, esta propiedad que es la sobrecarga es muy útil porque no se limitan en cuanto a los comportamientos. Pueden variar dependiendo de lo que necesiten. El más útil de todos los casos es el constructor. Pueden crear objetos con diferentes características o de diferentes maneras siempre que lo necesiten. ¿Se entiende ¿se entiende lo que es sobrecarga? ¿No hay una duda por ahí o que quieran ver en un ejemplo? Perfecto. Entonces, continúo. Bueno, la sobrecarga no es un concepto muy difícil. Bueno, instanciación, esto otra vez se repite. Ya hemos hablado de instanciación, dijimos que la instanciación es el momento en el que yo utilizo
método constructor o en el que yo le doy vida a un objeto, o sea, que pasa a formar parte de mi programa, y siempre sabemos que la instanciación ocurre bajo esta declaración. Nombran a la clase, nombran la identificación que va a tener ese objeto, o sea, el nombre del objeto en particular, y utilizan la asignación new eh, y llaman al constructor en concreto, ¿no? O sea, en test, aquí estoy instanciando al objeto alguien. Aquí estoy instanciando al objeto Luis. Aquí estoy instanciando al objeto Emilio. Así para todos y cada uno de ellos. Siempre que llaman al constructor, están instanciando, están creando un nuevo objeto, están creando una entidad en particular. Ya lo habíamos visto, pero bueno, como repaso no está mal. Van a tener varios ejemplos también en las diapositivas. Yo no me paro mucho porque ya lo hemos visto de manera detallada y con otros ejemplos, así que no creo que sea muy necesario pararnos aquí. Pero bueno, en general pueden crear todas las entidades que necesiten a partir de una clase. En cierto modo y en retrospectiva, las clases, si las quieren comparar con algo que ya veníamos viendo, una clase sería equivalente a un nuevo tipo de dato, ¿no? Si ustedes querían guardar información sobre un número entero, entonces creaban una variable entera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren crear ahora información de una persona en particular, utilizan el tipo de dato persona, ¿no? Otra vez, no estamos en el paradigma estructurado, estamos en el paradigma orientado a objetos, pero sería esa la analogía entre programación estructurada y programación orientada a objetos. Pueden ver si quieren si les parece más cómodo para ustedes que una clase es como un tipo de dato. En esencia, muy, muy en el fondo, lo son, ¿no? O sea, son equivalentes las dos cosas. Pero otra vez, como estamos dentro de otro modelo, dentro de otra forma de resolver los problemas, las clases vemos que son algo más fuerte que un tipo de dato. Porque no solamente tenemos características, o sea, no solo tenemos los valores que tienen esos atributos en concreto, sino que también tenemos comportamiento, que es algo muy fuerte porque cada objeto va a poder realizar tareas en concreto. No más que eso, em, esta primera introducción a lo que es objeto es bastante corta. La clase lo que nos queda de clase, la clase que viene, me gustaría tratar de resolver ejercicios del práctico. Así que, bueno, yo en principio, si quieren pueden elegir, perdonen, si quieren pueden elegir un ejercicio de el práctico uno del práctico 2 los escucho. Si no, lo elijo yo y bueno, los resolvemos ahora. Y la clase que viene sí me gustaría que intenten resolver alguno, que me traigan sus dudas y que sea un poco más de práctica la clase, o sea, que sea enfocada solo a resolver esos problemas. Si hay dudas teóricas también las resuelvo, no hay drama, pero bueno, me gustaría que practiquen más. Ahí es donde más me gustaría ver cuánto avanzan, dónde surgen las dudas. Em, Así que nada, los escucho. ¿Te gustaría compartirlo, Emilio? Sí, sí, profe. Dame un segundo. Bien, deberías poder compartir. ¿Se ve ahí? Sí. Esta sería la clase de test. Y eh, acá tengo Perfecto. Anda a la solamente clase. tengo y acá tengo la clase de números enteros. Mm, Baja un poco el producto.
Perfecto. Que hay un problema con bueno, fuera de que te devuelvan o no un valor entero o no, lo que está ocurriendo aquí es que eh, estás operando, o sea, estás operando números a secas, o sea, no estás aplicando el concepto de objeto. Eh, yo ya te digo que corrección, la corrección es muy trivial, ¿no? O sea, no es necesario, no es muy grande el cambio, pero bueno, anda a ejercicio 3, intenta ejecutar, invoca, crea un objeto, ahí está, números enteros, lo llamaste suma, Sí, sumar igual a new números enteros, y sumaste número uno y número 2. Es que ese es el problema. No es que no te esté, mira, em, ocurre esto aquí, mira. Vos lo que estás haciendo, a ver si puedo hacer una captura y te lo muestro de manera gráfica. Bien, dame un segundo. Ahí está. Mira, te explico. Mira, lo que está ocurriendo aquí es esto. Esto creo que no importa, o sea, aquí estás declarando escáner, esto creo que ya lo sabemos hacer todos. Declaras dos números enteros, que son los que se van a sumar, que ingresas los valores para el número uno, para el número 2. Esto no lo veo. Esto creo que ya lo entendemos. No me voy a parar aquí. Aquí estás declarando un objeto que va a contener un valor en concreto, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. O sea, estás declarando un objeto número entero. Estás declarando, eh, perdón, si quieres verlo, estás declarando un número entero. Y este va a contener un valor que sabes que es entero, ¿no? O sea, aquí tiene una representación numérica. Entonces, ¿qué pasa cuando vos llamas a sumar.suma? O sea, ¿qué hace suma? ¿Qué le estás diciendo que haga ese número? Vos lo que le estás diciendo es suma este número con este número y dámelo como valor de retorno. Entonces, básicamente vos tenés, por ejemplo, 10, 20, y ese es el valor que obtenés como salida. Ese es tu return. Pero ¿qué ocurre? Ese es valor de retorno que no estás capturando. O sea, a dónde va ese retorno? O sea, ¿a dónde va esa salida? ¿Dónde es que la ves plasmada? En esta misma línea. O sea, vos o sea, vos cuando estás utilizando la operación suma, en esa línea vos estás obteniendo tu resultado. O sea, ahí mismo vos estás obteniendo el resultado de número uno y de número 2. Aquí mismo donde está ocurriendo esa operación. ¿Qué ocurre? Como vos no estás haciendo una asignación, ese valor nunca es capturado. Entonces, otra vez, por ejemplo, si el número uno valiera 10 y el número 2 valiera 20, poner un ejemplo, si vos no haces una asignación y vos no decís que esto sea igual a algún objeto, o en realidad tendría que ser en concreto un valor, disculpen, una variable primitiva de ese tipo, si vos no haces una asignación, ese valor vos nunca lo capturás. Mira, te explico cuál es. El problema es que no estás aplicando bien el concepto de objeto. O sea, vos estás tratando a la fuerza de trabajar con números enteros. O sea, seguís utilizando datos primitivos. Y es ahí donde reside el problema. Vamos a darlo al ejemplo, y ya que está, porque seguramente a más de uno le va a traer dudas eso. Así que volvé a compartir, mira, y te explico una solución. No es la más práctica, pero bueno, al menos por cómo lo estás estructurando, te va a resolver el problema. Si puedes compartir otra vez. ahí, ahí le asigné, digamos, una variable y sí me salió el resultado.
Claro. Como ves, o sea, ahora sí tenés el resultado. Cuando vos le Sí, decís acá al estaba objeto fallando. sumar, le estás diciendo suma estos dos valores, número 1 y número 2. Y sumar sí realiza la operación suma. Entonces, el número, el objeto está realizando ese comportamiento y está devolviendo ese valor. Pero otra vez eso es valor de retorno. Que sea valor de retorno no quiere decir que se capture dentro del objeto. O sea, no quiere decir que nada se guarde dentro de sumar. Entonces, como es valor de retorno, vos necesitas una variable en la cual capturar el resultado. Pero otra vez, de momento, y si te das cuenta es bastante evidente, dentro de ese código vos estás utilizando números enteros. O sea, si vas a terminar trabajando con tipos de datos primitivos, entonces, ¿por qué utilizamos clases? ¿Para qué crear una clase número entero? Esa es la idea. O sea, ¿por qué seguís trabajando con operaciones sobre, sobre valores primitivos? Es a lo que voy. Entonces, ese es el problema y esa es la diferencia que suele haber. O sea, cuando trabajo em, cuando utilizo el objeto correctamente. Y otra vez, la solución es más simple de lo que parece porque vos lo único que necesitas hacer es comunicarse a través de comportamientos, o sea, invocar a métodos para realizar esos cambios. Entonces, te muestro un ejemplo. Disculpen, les voy a mostrar un ejemplo, cómo debería ser en ese caso. Bueno, para comenzar, me voy al ejercicio porque quizás algunos no lo ubican. Es el ejercicio número 3 del TP1 de este módulo. Lo que nos dice es crear una clase de números enteros, redefinir las operaciones suma, resta, producto y cociente, ¿no? O sea, las operaciones elementales. Y tenemos que definir los métodos suma, resta, etcétera. O sea, en vez de utilizar los símbolos, vamos a utilizar comportamientos. Pero hay algo que es muy importante y esto se define aquí, que como parámetros nosotros vamos a recibir objetos de la misma clase. O sea, ¿cómo obtenemos los resultados? No es a través de valores primitivos, sino que es a través de entidades que estamos representando, o sea, de otra vez objetos complejos. Entonces, vamos a crear, disculpen, ya había creado una clase de números enteros hace un momento para dar un ejemplo, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a definir números enteros eh, como nuestra clase. Entonces, números enteros, otra vez, si lo quieren ver una representación, lo más simple es, vean que es un contenedor. Esto es, en realidad, lo que le está pidiendo es crear un grapper. Ya hablamos un poco de grappers, pero bueno, yo voy a tener un número entero. Y aquí dentro de la estructura de número entero, yo tengo un valor que sé que se representa a través de esto. Aquí tengo un valor. ¿Cuál es ese valor? Depende de la instancia en la que nos encontremos de nuestro programa y depende del objeto que creemos, ¿no? Entonces, el único atributo que nosotros necesitamos para crear este grapper, esta clase de números enteros, es eh, un, una variable, otra vez un atributo, que sea de tipo entero, que nos permita trabajar con esas operaciones. Entonces, puede ser int, puede ser long, puede ser la que ustedes prefieran. En concreto, yo prefiero usar long, es más simple, o en general abarco más casos, así que no se preocupen. Cualquier tipo de dato entero habría bastado. Y es el único atributo que yo necesito. Otra vez. Aquí yo almaceno el valor del número entero con el que estoy trabajando. Entonces, ahora defino, bueno, todos los comportamientos, ¿no? Primero, como siempre, lo que deberíamos definir inicialmente es el constructor. Y el constructor, ya habíamos dicho, siempre es público y siempre se llama como la clase. Entonces decimos public, números enteros,
podemos definir varios constructores, ¿no? Pero en general, cuando yo creo un número, podría decir que se cree con un valor. Entonces, por ejemplo, voy a tener long número. Entonces, el valor que va a tener este número entero, yo se lo doy al crearlo. Si quieren, pueden ponerlo así como tal. Entonces, el valor que yo almaceno en mi número entero es el que le paso por parámetro. Entonces, this.valor es igual a valor. Entonces, voy a crear un test class números enteros. Y aquí simplemente invocamos al constructor, ¿no? Números enteros. Voy a llamar num igual a new. Números enteros. Y le tengo que dar un valor. Por ejemplo, el 10. Entonces, yo aquí creo un número entero. O sea, creo una entidad compleja que me permite almacenar un valor que cumple con estar dentro de ese conjunto numérico, ¿no? Entonces yo aquí tengo el valor 10, por ejemplo. Podría ser cualquiera otra vez. Y yo voy a crear otra entidad, disculpen, número entero 1. Borrador. Voy a tener 2. Y aquí voy a traer otro valor. Entonces, yo por ejemplo aquí podría tener el valor 20. Entonces, voy a crear diferentes objetos números enteros. Diferentes entidades complejas que estoy representando. Entonces, yo en este punto no voy a trabajar como venía haciendo antes con variables primitivas. Yo no voy a tener num1 y num2 declarados como números enteros. O sea, yo ya voy a dejar de trabajar de esta manera. Yo ya no voy a volver a emplear tipos de datos primitivos para este caso, ¿no? Para este ejemplo. Yo ahora lo que voy a hacer es que si quiero crear números enteros, lo voy a hacer a través de esta clase. Y si quiero que tengan un valor en concreto, en vez de realizar asignaciones, o sea, en vez de realizar, decirle número va a valer tanto, lo que voy a tener que hacer para que el valor, ahora ya no otra vez con números primitivos, para que el valor de esta entidad compleja cambie, o sea, para que el contenido de ese objeto sea modificado, yo voy a tener que hacerlo a través de un comportamiento. O sea, voy a necesitar un setter o un getter para poder realizar ese cambio. Entonces, ¿cómo hago eso? Otra vez, ya lo he dicho, void set y bueno, valor, ¿no? Entonces yo voy a tener, para poder acceder, como es privado este atributo, para yo poder hacer modificaciones y poder manipular diferentes números enteros, voy a necesitar tener un constructor apropiado para ese número y voy a necesitar también tener diferentes métodos que me permitan realizar operaciones entre ya no datos primitivos, sino que ahora van a ser objetos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiera sumar un número con otro número? Voy a tener que número 1 punto suma o sumar, como quieran verlo, con número 2 va a ser una operación compleja. Y como resultado de esta operación, no voy a obtener un tipo de dato primitivo. ¿Qué voy a obtener? Un objeto. Voy a obtener otra vez un dato complejo. Entonces, si yo quiero sumar una vez más, ¿qué voy a hacer? Voy a recibir entre qué entidades se va a realizar la suma. Entre el objeto que quiere realizar el comportamiento, por ejemplo, número 1,
con el otro objeto que yo quiero que participe de este comportamiento, ¿no? Entre los cuales interactúan para resolver este problema. Entonces, número 1 colabora con número 2 para realizar la suma. Dos objetos se comunican entre sí para resolver esa tarea. Entonces, ¿dónde vemos a número 2? Aquí, números enteros. Por ejemplo, otro. Entonces, ¿qué voy a decir? This.valor, o sea, el valor del número que está invocando a la suma, o sea, número 1. Disculpen, esto lo voy a descomentar. O sea, número 1 es quien invoca la suma, entonces el valor de ese objeto que está llamando al comportamiento. Luego, ¿qué voy a hacer? Más otro punto valor. O sea, el valor de ese otro objeto que está participando de ese comportamiento, y todo eso va a ser almacenado dentro del valor de otro objeto. O sea, voy a necesitar 3 números enteros, 3 objetos complejos. Entonces yo voy a tener un resultado, digamos que este vale 0, ¿no? Para no alterar la suma. Entonces, si yo sumo número 1 con número 2, entonces el resultado, ¿dónde se almacena? En un objeto complejo. Entonces, el resultado de realizar una operación entre dos objetos va a ser otro objeto, lo cual tiene completo sentido, porque yo ya no trabajo con datos primitivos. Entonces, disculpen. Entonces, ahora, cada vez que yo quiera realizar una operación como es suma, resta, producto, etcétera, con esta clase, lo que voy a hacer es hacer participar a diferentes entidades, a diferentes instancias de esta clase para que resuelvan un problema, para que resuelvan una operación aritmética en concreto. Entonces, yo lo que voy a necesitar es una sentencia return y decir new números enteros es igual a this.valor más el valor del otro número. Entonces, el valor del número que invoca la suma más el valor del otro número del otro objeto que participa de la suma, los dos se suman, los dos valores, que estos sí son valores primitivos, ¿no? O sea, son variables primitivas, todas ellas van a formar una nueva entidad número entero. ¿Y dónde va a ser capturada esa entidad? Como este es valor de retorno, esto va a ser devuelto aquí, o sea, el resultado de esto va a ser un número entero, y ese va a ser capturado dentro de esa variable. De hecho, se puede sintetizar un poco más, se puede decir que lo podemos declarar de esta manera también. Entonces, el resultado, otra vez, de la suma de dos objetos número entero es un tercer objeto número entero en el cual se van a capturar. Entonces, ahora, disculpen, voy a necesitar un método mostrar para poder conocer el resultado de eso, ¿no? Entonces, system.out.println, y aquí mostramos, por ejemplo, valor, dos puntos, más dis.valor o valor, pero cualquiera de las dos sirve. Entonces, ahora, cuando ejecutemos esto, perdón, no va a mostrar nada porque todavía no le he dicho que me muestre el resultado, ¿no? Entonces, ahora cuando yo le digo al número entero resultados en el que estoy capturando el resultado de la suma de estos dos objetos complejos, va a ser de este tipo. Entonces, no trabajo otra vez con datos primitivos de vuelta. ¿Cuándo forman, o sea, cuál es el único momento en el que se emplean la suma de enteros convencional con la que veníamos trabajando? En el algoritmo que resuelve esa operación, ¿no? O sea, la suma, ¿cómo la resolvemos? Internamente va a ser la suma de los dos atributos de cada objeto.
internamente. Pero fuera de eso, otra vez, como recordemos el encapsulamiento, como eso no es visible para nosotros dentro del test, porque nosotros solo llamamos a la operación y esa operación se realiza, o sea, no nos interesa cuál es el proceso interno. Nosotros vemos el resultado y el resultado no podemos saber que se plasmó a través de la suma de dos datos de tipo long, ¿no? Solo sabemos que tenemos un valor que es un número entero. Tenemos un objeto que captura un valor de ese conjunto numérico en concreto. Y eso se puede hacer para cualquier tipo de dato y para cualquier operación. ¿Cómo defino la resta, por ejemplo? ¿Cómo se hace la resta? Para restar un número entero de otro número entero, lo que decimos es que... Disculpe, ¿sí? profesor, le hago una consulta. Cuando definimos la suma o ahora que va a definir la resta, sí o sí hay que poner new números enteros porque yo lo puse que retorne, digamos, directamente this punto valor y otro valor y funciona, digamos. Sí o sí tengo que crear el número entero, digamos. O sea, vos devolvías esto. Así, claro. No es mala la interpretación. O sea, estarías... mira, vamos a esto entonces. Entonces, lo que pasa aquí es esto. Vos estás haciendo que este objeto colabore con este objeto. ¿Qué ocurre? Sí. El resultado no es un objeto, es un número entero. Bien. Entonces, volvés al problema inicial. Estás volviendo a datos primitivos. Y estamos diciendo que Bien. nosotros que queremos que solo participen objetos, Objeto. claro, objetos complejos, ¿no? Esto, bueno, este es un error porque esto debe ser long. Y esto también Bien, o sea debería que ser long. sí o sí, cuando hacemos la suma, tenemos que crear de nuevo, el resultado es un nuevo objeto de número entero para que nos dé o sea, que se utilice en las clases y los objetos, digamos, si no, hacemos una mezcla. Totalmente. Bien. O sea, no deberían Bien. mezclar, no deberían, si están colaborando objetos, el resultado debería ser un nuevo objeto. En casi todo, o sea, en estos casos, al menos cuando hablamos de números, de objetos en particular así, debería realizarse de esa manera. Si ustedes, por ejemplo, crean en una clase números reales o números complejos, por ejemplo, que es un dato que no está soportado de manera primitiva en Java, entonces, ¿qué es lo que devuelve si ustedes operan? Si ustedes operan un número complejo con otro número complejo, el resultado es un número complejo. Lo mismo que veníamos trabajando hasta ahora con, con cualquier otro tipo de dato, ¿no? Y en realidad eso ocurre también con los datos primitivos. Si ustedes tienen, perdón, voy a poner otro ejemplo. Si ustedes suman perdón, y aquí necesito... Si ustedes suman un número entero con otro número entero, el resultado es un número entero, ¿no? Entonces, si ustedes suman un objeto complejo que representa un número entero también, ¿no? Con otro objeto complejo que representa un número entero, entonces el resultado, ¿dónde cae? ¿En qué grupo, en qué conjunto cae? Y tiene que caer dentro del mismo grupo que estamos trabajando. Entonces, esa es la idea. Y por eso es que el error que tenía hace un momento en el código que nos mostraban no era, o sea, no era lógico, no era de sintaxis, no hay ningún error tangible ahí, sino que solo lo puedes apreciar cuando conoces el paradigma, porque tenés que hacer que trabajen objetos. Otra vez, la idea fundamental de este paradigma es que para resolver un problema computacional, los objetos deben colaborar entre sí. Y si objetos colaboran entre sí, y más con estos casos, ¿no? Que son numéricos, sabemos que el resultado tiene que caer dentro del mismo conjunto. Entonces, en estos ejemplos de números se puede ver, pero hay muchos más, ¿no? O sea, no es solo con valores numéricos. En general, muchas veces ustedes van a necesitar devolver un objeto de la misma clase que están definiendo para poder resolver un problema. Existe un constructor especial, por ejemplo, se llama constructor copia, que realiza este caso. Ya vamos a ver un ejemplo de este constructor en otro ejercicio. Igual, como les dije el jueves, vamos a poder explayarnos bastante porque va a ser solo práctica la clase. Otra vez, si tienen una duda teórica, tampoco les digo que no puedan hacerlo. La idea es enfocarnos solo a eso, pero si tiene un concepto que no les cierra, pueden consultarlo. Entonces, volviendo al ejercicio. Ahora, si yo quiero sumar
un objeto números enteros con otro objeto de números enteros, el resultado va a tener que ser otro objeto de números enteros, ¿no? Pero internamente sabemos que lo único que se va a operar son el atributo valor de cada uno de esos objetos. Entonces, el valor del objeto que está llamando a la resta con el valor del otro objeto que participa de la resta. Y esto se resta. Entonces, ¿cómo son todas las operaciones? Y bueno, muy sencillo. ¿Cómo es el producto o la multiplicación? Lo voy a llamar mul, disculpen, para no tomar mucho tiempo. Y bueno, va a ser el valor de un objeto por el valor del otro objeto. Y el resultado también es un nuevo número entero, un nuevo objeto de esta clase. ¿Cómo va a ser el cociente? Bueno, el cociente sí es un poco más, el cociente es un poco diferente. El cociente es un poco diferente porque recuerden que hay un caso que no se puede realizar, ¿no? ¿Qué pasa si el denominador, o sea, el valor por el que está dividiendo es 0, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tienen un número, qué pasa si tienen un número entero, un objeto número entero, que su valor sea 0? Bueno, entonces esto no se puede realizar. Entonces deberíamos hacer una pregunta antes y decir otro punto valor. ¿Cuál es el valor de ese otro objeto? Si el valor de ese otro objeto es 0, entonces ¿yo qué hago? No puedo resolver el problema, ¿no? No puedo realizar la división entre uno y otro. En ese caso, bueno, hay algo que no vimos todavía, que son las excepciones. Vamos a llegar en su momento. Eh, pero bueno, en esos casos complejos lo que ustedes pueden hacer es devolver un valor neutro, ¿no? Por ejemplo, 0. Entonces, dicen que el cociente entre esta división no se pudo realizar y podrían mostrar un mensaje en ese caso. Disculpen, .out.println y decir, por ejemplo, no se puede dividir entre 0. Ya sea que estemos trabajando con objetos o con valores primitivos, nunca se puede dividir por 0, ¿no? Entonces, disculpen, esto sería new números enteros, return new números enteros, pero acá el valor es 0, ¿no? Entonces devuelven un objeto que tiene valor 0 para que no haya problemas de lógica, porque como nosotros estipulamos aquí en la definición de este comportamiento, dijimos, cuando hacemos la división siempre devolvemos un objeto números enteros, ya sea que la división no se pueda realizar porque el denominador es 0, o porque estamos dividiendo entre 0, pueden ver como quieran esa interpretación, o que sí se pueda realizar y tengamos que devolver efectivamente ese cociente, ¿no? Entonces, yo ahora siempre puedo realizar cualquiera de las operaciones. Entonces, por ejemplo, número 1 dividido en número 2. Entonces, 10 dividido 20, esto es 0, esto es correcto, pero no me muestra el mensaje de error, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10 dividido 0, ahí sí me dice, no se puede realizar la división entre esos dos números y me devuelve, y el valor que se asigna al resultado es 0. Pero me dice efectivamente que no se pudo realizar la división. Me devolvió este valor porque tengo que devolver algo. Porque yo otra vez, al definir la estructura, especifique eso. Hay una forma que vamos a ver con los bloques try catch de evitar tener que devolver algún valor o de restringir esto y manejar mejor esos errores. La división por 0 es la más común, pero hay muchos tipos de errores que pueden surgir así. Las excepciones, hay un libro completo con excepciones, o sea, de posibles errores que pueden saltar o que pueden ocurrir cuando hacen alguna operación en concreto al programar, ¿no? No me explayo más con eso. Como ven, la clase no es compleja en sí. Lo que es complejo es el concepto. Tienen que aprender, quizás lo que es más complejo, al menos en lo que he visto de su compañero, ¿no? Tampoco digo que esté perdido ni nada, solamente que tienen que identificar bien cuáles son esos atributos. Y tienen que, más en estos casos, tienen que identificar bien qué es lo que devuelve cada operación, o sea, cuál es el resultado concreto de cada comportamiento. Este es un ejemplo un tanto feo, ¿no? Entiendo que a muchos no les agrada, pero
es necesario que les queríamos mostrar, está puesto a propósito, obviamente, como uno de los primeros ejercicios, porque queríamos que vieran que es importante que colaboren objetos, es importante que sepamos qué valores tenemos que devolver, que sepamos cuándo dejamos de trabajar con objetos y cuándo volvemos a programar de manera estructurada, ¿no? Entonces, es otra vez toda la práctica y no mucho más. Y una última acotación que les puedo decir de esto es, ¿por qué creamos una clase de objetos números enteros si ya existen los tipos de datos primitivos que hacen lo mismo, ¿no? Bueno, yo quise usar aquí long porque para mí era útil a modo de ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Recuerden que los números, cualquier número, ya sea real o entero, está acotado dentro de lo que es Java. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar un valor mayor a ese límite, ¿no? Em, ¿Qué pasa si yo quiero ir más allá del límite que me provee Java? Lo que puedo hacer en esos casos es crear un objeto que rebase ese límite, por ejemplo, que sea un nuevo long y que sea la continuación de ese número. Entonces sabemos que como resultado, por ejemplo, digamos que el límite, para poner un ejemplo muy simple, ¿no? Digamos que el límite de los long es 1000, o sea, no puedo poner un número mayor a 1000 dentro de un long. Sabemos que es más grande, ¿no? Pero yo lo que podría hacer es dividir, por ejemplo, si tuviera 1001, quisiera representar ese número entero, entonces podría representar, almacenar la parte que sí me permite Java dentro de esto y la parte que me falta de ese número dentro de otra variable entera. Entonces sé que las dos juntas o las dos sumadas forman el número que yo quiero representar. Entonces, de esa manera, utilizando más de un atributo en este caso, puedo representar números mayores de los que venía utilizando convencionalmente. Puedo representar los números tan grandes como quiera. Puedo tener cualquier número entero que se me ocurra y ya no limitarme a lo que me provee Java. Entonces, por eso los objetos son la programación orientada a objetos es tan útil, porque no existe el límite más que el físico, ¿no? O sea, la memoria de sus ordenadores otra vez, para hacer una representación de cualquier entidad, ya sea una entidad ideal, como son los números, que en principio no son tangibles, ¿no? O una entidad física que podemos ver todos los días, como son personas, como son tarjetas de crédito, etcétera. Como son cualquier entidad que quieran, sobre la cual quieran programar. No me explayo más con eso. Muchas gracias y nos vemos la clase que viene.